Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla, a esta conversación que vamos a tener junto con la doctora Silvana Rabinovich, la autora del libro La Biblia y el Dron, que desde México muy amablemente nos está acompañando. Y vamos a hacer una breve reseña de por qué estamos todos y todas convocados, en el marco de qué, cómo surgió todo esto. A los invitados y a las invitadas les comento que este cuatrimestre inició en la Universidad Nacional de Avellaneda una materia que se llama Medios de Comunicación, Política y Religiones, que es una materia optativa de la carrera de periodismo de la universidad, que se cursa también mediante el sistema de crédito. Por lo tanto, cualquier estudiante de cualquier carrera de una universidad nacional puede tranquilamente cursarla y tener su debida acreditación. Es un proyecto muy incipiente que con mucha responsabilidad, cariño y mucho respeto lo llevamos adelante junto con Camel y con Omar Zanarini, que en unos minutos más también nos va a acompañar. Y bueno, y en este contexto también se nos ocurrió, porque tenemos lazos muy fuertes con Mar del Plata, porque Camel es de ahí, convocar también a Joaquín Artieda, que es el coordinador del Seminario de Estudios Palestinos de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, les cuento un poquito, Bárbara, así a los que están participando. Bueno, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nosotros tenemos un seminario abierto sobre estudios palestinos, Edward Said, que en realidad es una actividad de extensión abierta a toda la comunidad, y en ese formato de actividad de extensión nosotros lo que realizamos a lo largo de los años son actividades. Esas actividades pueden ser charlas, como es esta, que la estamos compartiendo, y la verdad fuimos invitados por esta cátedra para participar de este evento, y para nosotros nos pareció sumamente interesante. Pero también hacemos otros tipos de actividades como cursos, seminarios, y también como próxima actividad también nos interesaría también incurrir un poco en la actividad del análisis y del cine, básicamente, y de la literatura. Pero bueno, básicamente nuestro trabajo es ese. Pero es un seminario de extensión que tiene un formato abierto a toda la comunidad, que era lo que veíamos que hacía falta dentro de toda la comunidad marplatense para tratar esta temática, y la verdad que nos hemos sorprendido porque tuvimos bastante concurrencia en las actividades que hemos hecho. Pero bueno, nosotros más que agradecidos bueno, Bárbara Antico en este caso, que fue la que se conectó con nosotros, y también a Silvana Rabinovich por participar y bueno, y poder charlar sobre el libro que a nosotros también nos pareció muy interesante desde el seminario, que en honor a la verdad decíamos antes de empezar con esta charla, nos va a encantar hacer más relecturas del libro, y bueno, esperemos que podamos compartir un lindo momento y de reflexión. Gracias, Joaquín. Patricia, ¿estás por ahí? La doctora Patricia Domenech, secretaria. Sí, Patricia. Sí, Bárbara, gracias. Soy secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica Institucional de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, en donde da clases Bárbara. Y la verdad que como tema es un tema muy interesante. Yo fui además codirectora de la tesis de Bárbara en la carrera de la licenciatura de periodismo, en la cual ella se recibió. Realmente un trabajo muy interesante. Bárbara está muy vinculada a este tema, digamos, al tema religión me refiero, ¿no? Y la verdad que ha hecho aportes muy interesantes, y desde la investigación digo que es una desde lo cultural, social, sumamente, y político también,
sumamente importante para nosotros y nosotras en nuestra universidad, ¿no? Y entiendo que en la sociedad en general. Así que bienvenido este debate, bienvenido poder conversar y poder, digamos, intercambiar acerca de este libro, del cual, bueno, Bárbara me dio algunos antecedentes ya, de nuestra colega, que entiendo que es argentina, que está viviendo en México, ¿no es cierto, Silvana? Así que muy bien, me encanta, digamos, poder participar en la actividad y esperemos que sea también provechosa para los y las estudiantes que se vayan conectando o demás docentes, ¿no? Que estén interesados en el tema. Así que adelante y bueno, buen debate. Gracias, Bárbara, por la invitación. Gracias, Patricia. También le quiero dar la bienvenida a la licenciada Liliana Elsegut, que es la secretaria de Extensión de la UNDAB, que también nos está acompañando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me sumo a los saludos que recién acaba de dejar Patricia Domecq, mi colega secretaria de investigación. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Silvana, por el esfuerzo de estar hoy aquí con nosotros y con nosotros en distinta banda horaria. Bueno, yo aquí atenta para aprender. Quiero estar muy atenta porque el tema es muy interesante y sé que tu trabajo, Silvana, también lo es. Así que nada, presentes aquí desde la Secretaría de Extensión, acompañando a una docente también de mi materia de trabajo social comunitario, con la que comparto aula. Así que muchas gracias, Barbie, por la invitación. Y bueno, aquí me quedo atenta. Buenas tardes. Gracias, Lili. Y Patricia Gambino, secretaria de Extensión de la Facultad de Humanidades de Mar del Plata, también muchas gracias por estar. Bien. Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación y gracias también por esta vinculación que pudimos lograr con la Universidad Nacional de Avellaneda. Nosotros tenemos, como comentaba Joaquín, un interés muy particular en esta temática porque también habla de un compromiso con una problemática que nos da pie para discutir también un montón de situaciones de desigualdad y de injusticia y de exteriorización de los imperialismos que aún todavía alcanzan incluso América Latina. Por eso la problemática del pueblo palestino también nos compromete desde un punto que es ético y que es político, que siempre queremos remarcar esto desde el seminario, y por eso también esa apertura que damos como una actividad que es de extensión, pensando la extensión desde un lugar crítico, desde un lugar que es participativo, y pensando también cómo brindar herramientas y cómo brindar acciones que permitan no solamente trabajar con quienes estamos ya produciendo algún tipo de saber en el ámbito académico, sino también abrir a los sectores y movimientos sociales que están luchando en estos temas desde hace mucho tiempo. Así que bienvenida a estas articulaciones, bienvenida también la posibilidad de poder compartir un espacio con otros académicos y con otras voces que se van sumando. Hemos tenido articulaciones con otras universidades también a lo largo del año anterior, así que bueno, nuestro objetivo siempre es poder hacer una red de quienes venimos trabajando la temática palestina y poder, bueno, nutrir entre todas las actividades que vamos haciendo. Así que bueno, muchísimas gracias y esperamos que tengan una linda jornada. Muchas gracias, Paula, por tus palabras. Bueno, Silvana, pasadas las presentaciones, los agradecimientos y los encuadres generales y específicos, le damos nuevamente la bienvenida a todos y a todas, estudiantes, tanto del seminario como de la materia Medio de Comunicación, Política y Religiones, y todos los invitados e invitadas también interesados por la temática que en el día de hoy nos están acompañando. Me gustaría que pudieras empezar contándonos cómo surgió, ¿no?, esta idea de este libro, y bueno, y invitarlos también e invitarlas, poniendo una moción de orden, específicamente puedan comentar en el chat, hacer algún comentario específico o alguna pregunta,
y después abrimos un espacio de conversación, pero estaría interesante escucharla a Silvana y en función de eso empezar el intercambio. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hago una aclaración nada más, creo que fue Patricia que dijo que soy argentina y resido en México. Yo, de hecho, nací en la Argentina y renací en México. Soy argenmex totalmente, totalmente argentina y totalmente mexicana, rosarina, de hecho, y totalmente de la UNR y también de la UNAM, ¿sí? De la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la que me permite desarrollar mi trabajo. Respecto a mi formación, yo empecé a los 6 años, aprendí a leer y escribir, tanto en castellano como en hebreo. Yo soy hija de un comunista que se negaba a cualquier relación con el Estado de Israel, era un bundista, ¿no? De estos judíos antisionistas, que cuando muere deciden en mi familia enviarme a mí a la escuela hebrea y mi abuelo materno era maestro de hebreo, pero era un maestro de hebreo y de Biblia hebrea sumamente inusual, ¿no? Muy, muy extraño porque él consideraba y me enseñó a mí que el respeto es equivalente, o sea, solo se entiende el respeto a partir de la irreverencia, que no hay ningún tipo de relación reverencial con algo que sea verdaderamente respetuosa, y esa era su relación con la Biblia, muy, muy respetuosa y a la vez muy irreverente. Eso hacía que no pudiera dar clases mucho tiempo en ninguna comunidad judía de Argentina, donde emigró, y entonces todo eso que él amaba enseñar me lo enseñó a mí desde los 6 años. Así fue una relación sumamente amorosa con la Biblia hebrea, entre risas y esperanzas, ¿no? Me iba enseñando mi abuelo la Biblia, y sobre todo en el horizonte del discurso profético de la Biblia, porque la Biblia hebrea está constituida tanto por un discurso monárquico, que es el que en realidad cuaja en su canonización, donde se escogen los textos del reino de Judá, ¿no? Que es el que dura más tiempo, porque las 10 tribus de Israel, que eran el reino más rico, ese desaparece antes, entonces se engrandecen personajes y una ciudad como Jerusalén, se les otorga una entidad que responde a una teología política imperial, digamos, en el momento. Está silenciada, Silvana. Estás muteada. ¿Habló todo el tiempo en mudo? No. ¡Qué susto! Poquito, 10 segundos. ¿Dónde me quedé? Entonces, bueno, que contra este discurso monárquico, Sí. está el discurso profético. Siempre el profeta está diciéndole sus verdades al rey. No así el sacerdote siempre ha pactado con el rey y con el poder, pero el profeta es una voz ética y que es eminentemente política en el sentido social que tiene la política. O sea, si nosotros trazamos la relación de la ética en tanto relación, entendida la ética como relación con el otro, a su sentido social, ahí encontramos un fundamento para la política. Esa es la postura política del profeta, mientras que la del rey es más bien la que nosotros entendemos en general como la política, ¿no? Que es la administrativa, organizacional y en términos de poder y dominación. La del profeta es una crítica a la dominación. Y eso lo podemos ver tranquilamente en Samuel 1, ahí donde cuando van a pedirle los ancianos un rey como todos los pueblos, el profeta les advierte que va a ser alguien que los va a explotar a sus hijos y que de ninguna manera les conviene porque tienen la suerte de poder tener una sociedad más bien igualitaria, cuya horizontalidad es posible por el respeto a Dios, ¿no? Por digamos, el cuidado de Dios y la providencia.
Pero bueno, obviamente eligen la vía monárquica y es lo que nosotros encontramos. Entonces, para resumir, yo voy por este camino de los profetas que es profundamente crítico y que entienden la fidelidad como crítica, ¿sí? Dice el poeta Paul Celan, solo traicionando solo traicionando soy fiel, es decir, solo diciendo aquello que veo mal soy fiel, porque si yo lo que hago es cerrar filas, confundo la fidelidad con la complicidad. Y la complicidad es profundamente desleal, ¿sí? Y la complicidad está dentro del paraguas de la dominación, mientras que la fidelidad, en tanto crítica, es un pensamiento más bien emancipatorio, ¿no? Bueno, eso más o menos para explicar el contexto del cual proviene mi lectura de toda la vida, ¿no? Desde los 6 años y que fui, aún en mis tiempos, porque yo participé de un movimiento sionista juvenil socialista, que se inspiraba en pensadores como Martin Buber, por ejemplo, que fue alguien profundamente crítico dentro del movimiento sionista y del principio dijo que no debía tener la forma de un Estado nacional, la realización del sionismo, que las semillas mesiánicas estaban en esas comunidades autónomas formadas por los esenios en el siglo II. Inspirado por el socialismo utópico de su amigo Gustav Landauer, él propuso como forma política para el asentamiento de los inmigrantes judíos que llegaban a Palestina, como una confederación de comunidades autónomas en la cual ninguna mayoría determinara nada de ninguna minoría y que además formarían parte de la confederación de la Gran Siria, que era, digamos, el modelo del momento y del lugar. Todo esto yo voy conociéndolo cuando en 2006 tuve la suerte de traducir, primero del hebreo, pero en una traducción comparada, porque tenía textos provenientes de distintas lenguas, los textos políticos de Martin Buber, que están compilados en el libro Una tierra para dos pueblos. Ahí él, del año 1918 hasta el 65 en que muere, va desarrollando más toda esta idea y siendo una voz profética dentro de ese movimiento que lo único que ve es el cálculo demográfico que él considera profundamente inmoral, la forma del Estado que le parece un error y algo que ignora las características de la región y las posibilidades políticas de la región. Al punto que en el año 1947, cuando envían una comisión angloamericana para ver si decidir la partición de Palestina, la conducción sionista de ahí de Palestina dice, bueno, está prohibido que cualquier judío se exprese separadamente de lo que nosotros vayamos a defender, y lo que ellos defendían, por supuesto, era la partición de Palestina. Sin embargo, Buber, junto con Yehuda Magnes, que posiblemente conocen su nombre por los textos judíos de Hannah Arendt, que ella lo admira mucho a Magnes, fue el primer presidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y Moshe Smilansky, van los tres contraviniendo esta consigna de la conducción sionista, y convencen a la Comisión Angloamericana de que la partición iba a ser ajena a las posibilidades políticas de la región. Y los convencen de que la forma política que debería desarrollarse ahí era esta que les decía, de la Confederación de las Comunidades Autónomas. Vuelve la Comisión Angloamericana con esta recomendación, y por supuesto las potencias deciden partir la tierra, y bueno, ocurre esto que la figura bíblica de Salomón, del juicio salomónico, cuando nosotros consideramos la tierra como una entidad viva, es una alegoría adecuada pensar en aquella escena en la que vienen dos madres alegando ser las dos la mamá del niño, y entonces el rey, para ver y descubrir quién es la verdadera madre,
propone partir al niño, y partir al niño en dos es matarlo. Entonces la verdadera madre, por supuesto, dice, no, no es mi hijo. Y bueno, un poco la idea esta es que la Tierra como entidad viva no era separable, no era divisible, y bueno, hay varias figuras bíblicas que en toda esta escena van apareciendo para la persona que aprendió el hebreo del texto bíblico, sobre todo, como en mi caso. Y entonces, bueno, yo aprendí muy bien la lengua hebrea, viví unos años en Israel, estudié incluso en la Universidad de Jerusalén, hice mi maestría, además que ahí me certifico como maestra hebrea, etc. Y cada vez me extrañaba más esa forma de invisibilizar a la población palestina originaria, de corresponder de manera absolutamente desagradecida a la hospitalidad con la que habían sido recibidos los refugiados en su momento, e incluso haber provocado el refugio, ¿sí? Que se vuelvan refugiados aquellos que habían recibido hospitalariamente a esos inmigrantes. Y entonces, bueno, todo eso resonaba en un discurso de una lengua hebrea secularizada, que, como les decía, desde muy pequeña fui viendo durante todas las tardes en que venía a visitarme mi abuelo. Él me traía el diario Haaretz y me decía, vamos a descubrir cuáles son las raíces de las palabras aquí y a qué te suenan en la Biblia. Eso que hice toda la vida con mi abuelo, jugando y con mucho amor a la lengua, me fue doliendo cada vez más a medida que vi la injusticia que por primera vez, debido a mi edad, yo nací en el 65, me di cuenta en el año 82 cuando estaba allá, y fue la masacre de Sabra y Shatila, la invasión al Líbano y la masacre de Sabra y Shatila, que ya era a todas luces algo inadmisible. Y entonces, bueno, ahí ya empezó a sobrarme la letra del medio del ejército de Israel, que se llama Tzahal, que esto vas a ganarle a Israel, a ganar quiere decir defensa, y yo decía, ¿defensa de qué? Si estos van a atacar, ¿no? Y a medida que esto iba pasando, iba viendo más y más el tema de las toponimias, cómo determinados nombres de poblaciones eran arrancados del nombre que conocía la población del lugar para imponerles nombres bíblicos. En fin, hubo toda una construcción que de a poco fui descubriendo, que iba comentando dentro del seno de la comunidad judía, porque se me dijo durante muchísimos años que los trapos sucios se lavan en casa. Y entonces, bueno, esto lo fui haciendo hasta que traduje en 2006 el texto de Martin Buber, y dije, bueno, si Buber no se cayó, yo tampoco me callo más. Y bueno, vino en el 2005 la desconexión de Gaza ya era claramente algo sospechoso, que pase a la historia una persona, un carnicero como Ariel Sharon, pasara a la historia como un hombre de paz que sacó los asentamientos judíos, era de sospecharse qué iba a ser, de qué iba a servir Gaza en el futuro, la franja de Gaza. Y ahí es donde, bueno, en el año 2006 ya hubo aquella invasión, o sea, inmediatamente después de la desconexión, y creo que él ya estaba conectado, o sea, era como el miocid que seguía ganando batallas muerto. Empezó a usarse Gaza como un escaparate de la industria bélica israelí. Y eso cada vez lo fui viendo más claramente, y empezó a dolerme mucho más la lengua, porque yo no puedo, hay varias cosas, digamos, esto lo escribo como judía, yo no voy a dejar de ser judía, y como judía voy a ser crítica por las cosas que hacen en mi nombre. O sea, como en 2008 tantos intelectuales salieron a escribir no en mi nombre, yo no podía escribir no en mi nombre, porque sí es en mi nombre, y porque no deben hacerlo, y porque no quiero permitirles que lo hagan, porque no tienen por qué. Entonces, esa fue una de los impulsos que me llevaron a esa necesidad de escribirlo.
Por otro lado, tratar de liberar a la lengua que está secuestrada dentro de un discurso secularizado, militarista, que profana, en el peor sentido de la palabra, una y otra vez las potencialidades emancipatorias que tiene el texto bíblico en clave profética. Y bueno, yo empecé a escribir este libro ya en el año 2000, o sea, empecé a hacer distintas actividades militantes con varios compañeros aquí en México, y paralelamente decidí en un año sabático, en el año 2010, empezar a escribir este libro, que tiene un voto de obsolescencia, o sea, está precedido por un deseo de que se vuelva obsoleto, que ya no tenga sentido, que ojalá esto sea un mal paso y un recuerdo de algo que nunca debió haber ocurrido. Lamentablemente pasan los años y sigue vigente, y entonces, bueno, yo he vuelto otras veces y cada vez fui descubriendo otras formas de la banalidad del mal, otras formas de la teología política nacional colonial, y bueno, me parece, coincido con, no recuerdo bien el nombre, creo que es Liliana, no es Liliana, o Patricia, no recuerdo, la última persona que habló sobre la responsabilidad social que tiene la universidad, y en ese sentido mi trabajo, mis últimos proyectos han sido en el Instituto de Investigaciones Filológicas para trabajar sobre una teología política descolonial. Y bueno, este libro se enmarca en eso. Por ejemplo, digamos, la tapa del libro, que ustedes pueden abrir como un afiche, pueden ver acá esta imagen, que es una foto sacada por Mariano Villegas Osnaya, en una visita que hicimos junto con unos jubilados israelíes que acompañan todos los días a pastores palestinos para protegerlos del asedio del ejército, de los colonos, de ese brazo verde del ejército que es la Sociedad de Defensa de la Naturaleza, la Hebral Leganat Hateva. Y bueno, buscando esos lugares de solidaridad, esos lugares pequeños, algo que me gusta llamarle vulnerabilidades, ponerle una H en el medio de la palabra vulnerabilidad, y gente que se solidariza y trata de abrir brechas en una política que cada día más trata de ahogar y de volver imposible la vida en el lugar, creyendo que se la vuelve imposible a otro, y que no se da cuenta que aquello que considera una vida en libertad también está encerrado detrás de un muro, ¿no? Entonces, bueno, y toda una crítica aquí también a una economía que aparentemente el mundo la ve como un gran éxito, que en realidad es una economía de guerra, y que no solo se sostiene, o sea, no solo en la fabricación de armas, sino que la alta tecnología también está al servicio de la guerra, y de la que el mundo entero, sin distinguir posiciones políticas, es cliente, ¿no? Y el lugar dolorosísimo de Gaza como la vidriera en la que se prueban esas armas que se venden justamente con el éxito de ser armas probadas. Entre las cosas que también hicimos aquí en México en el año 2019, en abril del 2019, en el Zócalo capitalino hubo un juicio popular a la militarización de América Latina por el Estado de Israel, y el capítulo México es el segundo capítulo de ese juicio popular. Empezó en Brasil, siguió aquí, no sé si ya hubo uno en Argentina o estará por haber, me imagino, donde se presentan datos duros
y contundentes de cómo lo que ha pasado es que en los años 80 el trabajo sucio que hacía Estados Unidos en el continente se lo delegó a Israel. Entonces, bueno, a mí como judía, que nunca voy a dejar de decir que soy judía, justamente porque lo soy y porque amo la lengua, no quiero permitir que se secuestre de esta manera, que se confunda el mensaje que yo creo que ha legado el texto bíblico y las posibilidades de una descolonización de la teología política. Digamos, a eso he dedicado mi trabajo en los últimos años. Y creo que el resto de mi vida, porque lo que estoy haciendo ahora es estudiando árabe y haciendo un poco de trabajo sobre utopías de la traducción. Entonces aquí me quedo porque si no, puedo seguir hablando un montón. Mejor los escucho. Gracias, Silvana. Joaquín, ¿quieres continuar, preguntar, intercambiar algo? Estás silenciado, muteado. Ahí está. Yo quería, después de escucharte, Silvana, una pregunta que me sale así a modo de reflexión, y después de leer tu libro, del cual, como ya te dije, voy a necesitar hacer relecturas, ¿no? ¿Qué posibilidades ves vos en esta realidad actual, ¿no? Donde los asentamientos ilegales siguen avanzando, donde no se ve, digamos, a mí siempre me da la sensación de que el Estado de Israel pierde la oportunidad, siempre pierde una oportunidad histórica, ¿no? La de la reparación histórica, la de hacerse cargo, ¿no? Pero bueno, digamos, en ese escenario que se viene, como decís vos, se da a lo largo del tiempo, parece no terminar nunca, ¿qué posibilidades le ves vos en la sociedad actual israelí, ¿no? Como hablábamos hace un rato antes de que empiece, entre los israelíes, esto de que pueda profundizarse una discusión en términos de ese discurso profético, ¿no? O sea, digamos que como pones vos en algún fragmento de tu libro, ¿no? Digamos, el cuidar al hijo, a la madre, al extranjero, digamos, ¿qué posibilidades tiene ese discurso profético hoy en el ciudadano común de Israel? Bueno, bastante apocalíptico, ¿no? El panorama, lamentablemente. O sea, si en algo tiene que ver con los profetas, en la parte apocalíptica. Y te diría por qué. Primero, mirando el mapa, sabemos que la opción de dos estados con la que se llena la boca la llamada, la autodenominada izquierda israelí, es inviable, absolutamente inviable, salvo que se haga caso a lo que dijo aquel ortodoxo Yeshayahu Leibovich en el año 67 mismo, los judíos que están en los territorios ocupados, que acepten ser ciudadanos palestinos. Y, o sea, solamente así, ¿no? Y sabemos que no es por ahí. Entonces, creo que lo que hay que pensar es en la opción binacional. Ahora, es problemática porque son minorías. Yo lo que sí voy a buscar siempre son esos lugares de esperanza donde todavía hay algo de promesa de vida, como por ejemplo en organizaciones binacionales, como Zohrot, por ejemplo, ¿no? Como Active Steels, ¿no? Que son unos jóvenes de los dos lados del muro que documentan la construcción ilegal del muro desde el inicio. En fin, hubo hace poco, vi que está María Landi por acá y intercambiamos algo sobre la coalición de las mujeres por la paz, y lamentablemente pasó una cosa. Le pregunté a una amiga que pertenece a esa coalición si
si me podía dar más datos de la coalición para hablar sobre ella, y me dijo, no, ¿qué sentido tiene si ahora estamos cerrando después de 20 años? Y yo creo que a pesar de que esté cerrando los 20 años de trabajo y que ahora haya una coalición de mujeres, que no se llama más coalición, tiene otro nombre, el movimiento de mujeres, que es bastante, se pretende despolitizado, apolítico, no sé qué, es algo que no da ninguna esperanza de algo serio. Y creo que a pesar de que es un movimiento que está cerrando, su forma de coalición, de ser un paraguas que incluye a distintos movimientos que ponen el foco en distintos temas que todos atañen a la justicia, ¿no? Y a una responsabilidad, y un asumir la responsabilidad por la justicia. Donde hay incluso dentro de esa gama buena parte que son antisionistas, donde parte de ellos apoyan el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, pero pueden convivir aún con los que no, ¿no? Y eso me parece que es importante. Donde lo que logramos saber sobre la industria militar israelí, que creo que ahí está el nudo de todo, ¿no? Es gracias a Hamushim que se han dado a la tarea de investigar un secreto guardado con un celo digno de la teología política colonial más abominable, ¿no? El historiador Amnon Ras Krakotkin tiene un libro que se llama Exilio y Soberanía, y ahí él lo que dice es que el tercer templo no se construye porque tenemos la central nuclear de Dimona, ¿no? Y que tiene las mismas características del templo, porque parece una Sancta Sanctorum, donde no puede penetrar nadie, que no se puede fotografiar, que hay un secreto, no dicen, saben ustedes que Israel ni afirma ni niega tener armas nucleares, ¿no? Todo eso es un discurso teológico. Cuando uno escucha, por ejemplo, pero es un discurso teológico en el sentido secularista más perverso, ¿no? En el que Dios pasa a ser un sirviente de este ejército, y donde, por ejemplo, el muro que se está construyendo alrededor de Gaza, se arrogan el derecho de decir que, bueno, que tiene decenas de metros de profundidad, porque es un muro también subterráneo, y esa descripción a mí me parece que ni siquiera el capítulo de Job, donde Dios le revela a Job el Leviatán y Behemoth, que tanto inspiraron a Thomas Hobbes, ¿no? y que tanto interesaron a Schmitt, no se atreve a tanto como los generales que describen, ¿sí? La forma y los secretos de ese poderío con el que quieren asustar. Hay una película que yo recomiendo muchísimo de Yotam Feldman que se llama El Laboratorio, y ahí uno ve el discurso militar, la base, el sustento económico casi en su totalidad militar, y algo que choca completamente con las profecías, por ejemplo, de Isaías, porque cuando Isaías dice, porque de Sión saldrá la Torá, que lo traducen por la ley, pero es la enseñanza, ¿no? Esa enseñanza no es el entrenamiento de militares y paramilitares en las favelas y en todos los lugares más desgraciados del mundo entero. Entonces hay una perversión muy profunda y yo no acuerdo con nadie que diga que el problema en Palestina, Israel o en Medio Oriente en general son las religiones. Yo creo que ahí está también la solución. Sin las religiones no se va a lograr nada, y no podemos tampoco presuponer la moral intachable del Estado laico, ¿no? Y de la laicidad en general, que
si uno indaga un poco más, es prácticamente la represión de mostrar cualquier tipo de signo religioso que no sea católico, porque la laicidad es católica, porque el secularismo lo es también, y entonces, bueno, hay algo ahí que está y que hay que abordarlo también seriamente y amorosamente con la mejor parte de las religiones, que vaya que las hay. ¿No? Y lo otro son perversiones. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, sí, de hecho, o sea, mi pregunta venía por el lado de, o sea, perfecto, o sea, lo respondiste bien, porque también, por lo general, eh, también uno tiene la propensión a llegar también a ese discurso, ¿no? O sea, digamos que el problema, o que como se llama el conflicto palestino-israelí, uno dice, bueno, no es un conflicto religioso. Claro, porque uno por ahí cae en el problema de verlo como un problema de carácter binario, bien colonial, ¿no? O sea, es el Islam contra el judaísmo. Y ahí se terminó, y ahí sí es un problema, si yo lo veo así, va a ser siempre un problema religioso, y si no lo veo así, lo niego directamente. Pero pero la cuestión de los problemas religiosos es al interior de las religiones. O sea, bueno, ¿quién va a interpretar la religión? ¿Quién va a interpretar esos escritos? O sea, ¿cómo se van a usar? ¿Qué tipo de discurso se va a favorecer o no? Por eso yo te lo preguntaba, ¿no? En esa clave, si, bueno, ¿cuál es el discurso predominante en ese israelí de a pie, no sé, en un taxista israelí? Digo, en ese sentido, ¿no? El O sea, taxista considera que el árabe es el enemigo, que la lengua exacto. árabe, aunque sea su lengua materna, es la del enemigo. A lo sumo, lo que hacen muchas veces es formar parte en unidades del ejército de Mistarbim, que son los arabizados, ¿no? Aquellos que se hacen pasar por él. Lo habrán visto en la serie esta de Netflix, Fauda, ¿no? Ajá. Bueno, eso sí, hay, o sea, yo cuando llegué en el año 82, no, en el 84, a estudiar a Israel y volví a Argentina, fue porque yo quería estudiar estudios árabes, pero me di cuenta que era el estudio del enemigo, no el de una cultura con la que uno iba a poder establecer traductibilidades, formas de entenderse, y entonces, bueno, claro, hice Claro. filosofía en Rosario. Pero bueno, creo que hay estos pequeños grupos, sí, hacen un esfuerzo enorme dentro de una sociedad que está totalmente asediada por un discurso de miedo al otro, de rechazo, de satanización del otro, de haber traído a Hitler a Medio Oriente, o sea, hay un Sí, sí. desfasaje del mapa, del tiempo, de todo, que hace muy poco promisorio el futuro. Y la mayoría de la gente se mueve justamente por ese miedo. Sí, Bien. lamentablemente. Gracias, Joaquín. Voy a leer una pregunta que te hace Silvana, una estudiante nuestra. La gestación del libro duró 4 años. ¿Sentís que quedó algo pendiente? ¿Tiene una segunda parte? Gracias por la pregunta. La gestación del libro, sí, duró eso, llevó muchas cosas muy profundas, cambios sísmicos, ¿no? No vivo en México, pero sísmico en el sentido afectivo, más fuerte, porque gente que yo consideraba muy querida y gente de mi sangre, ¿no? Se ha considerado traicionada. Pero yo ya no podía callar más, y porque yo me daba cuenta que no había manera de que se tomara en serio algo de toda esta crítica adentro. Y entonces, sí, la primera publicación del libro, que fue en el año 2013, vino después de 4 años de gestación, pero después de esto, bueno, como decía, volví varias veces y entonces, bueno, agregué a esta versión que ustedes tienen, agregué un capítulo al final, toda esta parte de Arendt con Illich, y de esta que la corrupción de lo mejor es lo peor, que toma Illich,
y esta constatación de la banalidad del mal en Hannah Arendt, a través de Hannah Arendt. La cuestión es que después de esto, sí, yo seguí escribiendo mucho, mucho más y cada vez con más dolor, porque cada viaje que hacía veía peor las cosas. Por ejemplo, yo no sabía leer en árabe antes. Cuando fui en 2019 y ya podía leer y vi que los carteles de destino estaban todavía escritos en árabe, que esa iniciativa de ley que se le llama lealtad cultural iba a prohibir las letras árabes en los carteles de destino, esos carteles verdes, ¿no? Con los que viajamos. Cuando lo vi escrito en árabe dije, ay, qué bueno, pero no, cuando empecé a leer lo que decían, vi cómo se conservan las letras, pero se cambian los nombres. Entonces, aquel que lee en árabe el nombre de su ciudad, de su localidad, la va a tener que pronunciar en hebreo, ¿no? Y empecé a ver formas constantes. Es como un goteo que no para y no para y cada vez más acelerado de maldad. Son pequeños gestos de maldad que se hacen cada vez más, se naturalizan cada vez más en la sociedad y de invisibilización del otro. Hay algo que, o sea, me fue impulsando a escribir más y a enfocarlo en este segundo libro que va a salir este año aquí en México, en función de una una descolonización de la teología política. Y entonces, bueno, fui trabajando otras figuras, porque cuando uno se va a las figuras bíblicas, se encuentra con resonancias, por ejemplo, del personaje de Abraham, del personaje de Job, por ejemplo, el relato del viñedo de Nabot, ¿no? Entonces ahí, todo eso está advertido. ¿Y cómo es posible que se use justamente para lo contrario, que se use a la Biblia como un título? La Biblia que dice en el capítulo sobre el jubileo que nadie es propietario de la tierra, porque la tierra le pertenece a Dios. Y en ese sentido decimos lo mismo que dijo el jefe Lakota a los veteranos de guerra estadounidenses en el año 2016, cuando fue lo de Standing Rock. ¿Sí? La tierra no me pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Lo mismo dicen los rabinos, lo mismo dice la Torá. Y entonces, ¿por qué el Estado se arroga el derecho de usar a ese texto como el título de propiedad de la tierra, ¿no? Entonces, bueno, fui trabajando paralelamente a eso en el año 2015 aquí en la UNAM, porque como en el año 2013 había venido Amnon Ras Krakowski a darnos un curso fantástico de orientalismo y mesianismo, él trajo el poema de Mahmoud Darwish, El discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Y ese texto, entonces nosotros decidimos, durante encuentros que duraron 6 meses, encuentros semanales, un grupo de 15 personas del Instituto de Investigaciones Filológicas, junto con un hablante y traductor de la lengua árabe palestino, Shadi Rohana, nos reunimos y tradujimos el discurso al castellano de México. Y una vez que lo tradujimos, lo dimos a poetas de lenguas originarias de acá de México para que iniciara esa traducción plurilingüe. Es un poema magnífico, no sé si lo conocen, les voy a pasar la página web donde está el poema traducido, donde lo que hace el poeta palestino es, en un libro dedicado al Andalus, el que se considera 2 veces exiliado, un Adán 2 veces exiliado del Edén, la primera de Granada, por supuesto, la segunda en 1492, la segunda de Palestina en 1948. Él escribe, inspirado en el jefe Duamish Seattle, un poema en árabe pensado en la piel del indio. Eso es recibido por estos poetas en lenguas originarias
de una manera maravillosa, muy hospitalaria. Ese poema abre puertas acá, y entonces salió una primera edición, 2017, aquí en el Instituto de Investigaciones Filológicas, con el castellano, el árabe, el mazateco, chinanteco, mije, zapoteco, lismo y maya yucateco. Después tengo la alegría de contarles que en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, salió también ya la traducción al com y al quechua, y que se está traduciendo al mocoví. Y entonces, bueno, ese poema habla, nosotros lo hemos llevado a los campos de refugiados del Sahara Occidental, y allá estos poetas que también leen el árabe, pero también el castellano, tienen la tradición de contestar a la poesía con poesía, y escribieron poemas sobre esta forma del despojo territorial. Y dice en una de las líneas, Darwish, que no entierren a Dios en libros que, como ustedes dicen, les dieron una tierra en nuestra tierra. Y tómense su tiempo para matar a Dios. Si hay una posibilidad de despertar conciencia entre los israelíes, creo que es la poesía de Mahmoud Darwish, y que tiene, como dice Amnon Raz Krakowski, que era su amigo, una función, tiene una potencialidad comparable con la del ángel de la historia benjaminiano, ¿sí? De Walter Benjamin. Ay, perdonen, yo doy largas respuestas. Hermoso, hermoso. Estuvimos hablando hace un rato acerca de la poesía y cómo interpela, cómo nos hermana justamente, ¿no? Y como corolario ese relato tuyo da cuenta de que en términos concretos lo es, más que nunca. Voy a leer el chat. No sé si era una apreciación de una compañera que escribió. Sí, Sandra, leímos Sandra Ábalos, que es estudiante de la materia de medios de comunicación, política y religiones, fue la que te hizo esa pregunta. María Landi o Landí dice: coincido plenamente, crueldad pura y dura convertida en política de Estado y total deshumanización del otro árabe. Un gran abrazo a mi admirada Silvana. Acá es María, es fan de Silvana. Perfecto. No, María, yo soy de María también. Recíproco, es un fanatismo recíproco, perfecto. Bueno, a ver si hablamos un poquito. Ahí, ¿qué tal? Omar, ¿Qué tal? Sí, iba justamente, sí. ¿Qué tal, Barbie? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Silvana, ¿qué tal? Me presento, soy Omar Senarini, compañero de Bárbara de la materia. Realmente agradecido por poder escucharte y leerte. Estamos aprendiendo mucho, tanto de estas lecturas como otras que hemos incorporado a la materia, para poder comprender un poco de qué hablamos cuando hablamos de religiones. Por ahí una reflexión cortita y una pregunta. Si hay algo que ha caracterizado a los pueblos es su apego al lenguaje. Si hay algo que ha permitido definir la constitución de los estados y los estados-nación, fue precisamente el lenguaje, entre otras formas culturales que pasan por ahí. Y la verdad que he escuchado una idea de Néstor Grojowski, compañero de militancia, que también participó en su juventud de lo que fue la izquierda sionista, y después hace un pasaje en la Argentina a la izquierda nacional cuando entran las lecturas de Abelardo Ramos, porque encontró en Abelardo Ramos, esta presencia de la forma cultural del Estado-Nación y una reivindicación muy, muy similar, digamos, ¿no?, de lo que él encontraba en su militancia de juventud. Y yo te escuchaba y no podía dejar de pensar también algunas charlas que he tenido con otros compañeros y la pregunta también que hacía Joaquín, y por ahí no sé si para categorizarlos, pero uno cuando te escuchaba y ponía en juego un poco la propia formación, no podía dejar de ver una cuestión de, no sé si es correcto plantearlo de esta manera, pero un doble proceso de colonización
hacia el pueblo israelí por parte de lo que, bueno, muchos definen como el sionismo, como un partido político que ha colonizado también, ¿no? Y esta es la segunda parte de ese proceso de colonización. Esto que decías vos, digamos, ¿no? Utilizan la figura de la religión para justificar la masacre que están perpetrando. Y la pregunta viene por ahí, retomando un poquito la pregunta de Joaquín. Digamos, ¿no? Heidegger decía que el ser radicaba en el lenguaje, digamos, que uno podía llegar a conocer profundamente una sociedad a partir de conocer profundamente su lenguaje. Y acá viene la pregunta, Silvana, ¿cómo hacemos para lograr este doble proceso de colonización hacia el pueblo israelí? Y cómo logramos también, digamos, ¿no? En ese mismo movimiento, lograr la descolonización de Palestina. Gracias. Sí, o sea, la descolonización tiene varios frentes. O sea, hay que descolonizar también al discurso israelí, no solo, o sea, los palestinos están colonizados por los israelíes, eso no hay duda. Y yo, más que de masacre, hablaría de genocidio, porque en el caso de Gaza no hay duda, los 6 puntos de Daniel Feinstein encajan perfectamente, ¿sí? Yo creo que ya no se puede pensar en otros términos. Ahora, ¿cómo a mí me preocupa, porque para poder descolonizar Palestina lo que hay que hacer es quitar esa vena colonial que está en el movimiento sionista, que es lo que estás marcando como segunda colonización. Y me parece que eso es posible, primero, como un ejercicio de lenguaje. Lo estás diciendo exactamente en la dirección en que yo lo pienso. Cuando se seculariza la lengua hebrea, en este movimiento que inicia Eliezer Ben Yehuda, él consideraba que los términos que se había perdido después de tantos siglos de uso exclusivamente ritual de la lengua hebrea, todas esas palabras que no existían en la lengua hebrea, tenían que tomarse del árabe, porque eran la lengua más cercana y la del lugar. Sin embargo, lo que pasó es que es un movimiento eurocéntrico al cuadrado, porque es un eurocentrismo de la Europa central, incapaz de pronunciar esos términos, de entender las sutilezas y lo refinado de la lengua árabe, y entonces empezar a europeizar, ¿sí? La lengua, el discurso, el horizonte de pensamiento también. O sea, a mí me parece que la mejor manera de haberse sacado de encima a ese otro que era el judío de Europa, que lo intentó de tantas maneras, lo intentó a lo largo de toda la historia, fue emancipándolo, diciéndole, hay posibilidades de ser como todos, ¿sí? Incluso de desplegar su propio nacionalismo, pero allá, ¿no? Afuera. Y de paso nos limpian también de ese otro que tanto miedo da, ¿sí? Que tiene otras formas políticas tan ajenas y tan temidas, que es el mundo árabe islámico. Y entonces yo creo que fue un anzuelo, el movimiento sionista es un anzuelo orientalista, y eso quiere decir racista, que asumen y tienen, bueno, algunas migajas de premio. Primero, participan en el Festival Eurovisión, en la Eurocopa. Claro, no. Theodor Herzl, en el Estado judío, en ningún momento se da cuenta el lugar del mapa en el que está planteando todo esto. Cuando él dice que el Estado de Israel tiene que tener la función de un muro que contenga la barbarie oriental sobre Europa, está ignorando, ¿sí?, el lugar al que van. Contrariamente a esto,
Buber, que durante mucho tiempo le discutió, y después le discutió muchos años a Ben Gurión, Buber. Ben Gurión descansó cuando murió Buber. Decir no, o sea, miremos el lugar en el que estamos y establezcamos lazos y de fraternidad, ¿sí? Y de comunidad con aquellos que nos recibieron. Entonces, eso es muy difícil, pero es cada vez más difícil porque el miedo puede sobre todo, porque la política del miedo está teniendo tanto éxito y está naturalizando de tal manera el odio al otro, el desprecio, la subhumanización del otro, que hasta las campañas políticas aparecen carteles donde se ofrece número de población palestina que se va a poder desterrar, ¿sí? Y entonces, ¿qué decirte? Solo descolonizando desde el interior. Hay gente que trabaja en esto. Está traducido al castellano el libro de Nurit Pele del Hanan sobre Palestina en los libros escolares de Israel, ¿no? Ahí por Editorial Canaan. Es muy interesante lo que ella muestra ahí, ¿no? Parece un poquito, por eso el discurso del indio es tan importante para descolonizar. Este poema que quieres compartir en el chat. Igual que el indio, digamos, un indio muerto es un indio bueno, un indio del pasado es un indio del que uno se puede estar orgulloso, pero el indio de la actualidad molesta. Y luego así pasa con los palestinos. Los palestinos pueden ser orientalizados como figuras del pasado. Sí, Abraham se parecía más a los palestinos que a nosotros, y decir todo ese tipo de cosas, pero el palestino vivo hoy y la transmisión de toda esa cultura que enlaza a Ismael con Isaac, no, que fueron capaces de ir a enterrar juntos al padre. Eso no puede ser recibido, cada vez está más lejos, cada vez se vuelve más ajeno. Lo único que en este momento, yo lo digo eso en el libro y lo he aprendido también de Noam Karakotskin, es esta idea de que quien está reteniendo, que está haciendo de catejón, para decirlo en términos de la teología paulina, que está deteniendo el apocalipsis, es el rabinato central que prohíbe que los judíos pisen la explanada de las mezquitas. Eso está prohibido porque en cualquier lugar puede estar la Sancta Sanctorum y eso solo está resguardado, es un lugar exclusivo para el sumo sacerdote. En ese sentido, bueno, ustedes recuerdan que en el 2000 el que osó posar su planta sobre las mezquitas y se lanzó la segunda intifada fue Ariel Sharon. Pero hoy en día lo único que está sosteniendo el apocalipsis es eso, porque lo que sigue y lo que estuvo siempre ahí latiendo en el fondo fue que en el subsuelo de las mezquitas está el templo y el tercer templo se debe construir sobre las mezquitas destruidas. Entonces, bueno, el panorama es terrible y quitar de a poquito los hilos coloniales en el lenguaje es lo único que a mí se me ocurre. Creo que lo que hace Nurit Pérez del Hanan, que fue, por cierto, ella es hija de un general, ella es una madre de negro. Nurit, su padre en los años 70 dijo, bueno, vamos a desmentir algunas cosas. El Estado de Israel no corre peligro, ¿sí?, de exterminio. Ya basta de hacer la guerra por temor a que completen la tarea de Hitler, porque no está eso en el horizonte. Eso lo dijo el padre de ella. Y después la hija de ella muere en un atentado suicida en Jerusalén, en Tel Aviv, y ella inmediatamente culpa a Benjamín Netanyahu de la muerte de su hija, diciendo, vamos, o sea, esto ocurre, igual como decía Buber, aquí los que empezamos somos nosotros, fuimos atacados, ahora no, o sea, esto empezó por las vías de la paz, ¿no?, entre comillas. Y entonces, bueno, hay gente que hace un trabajo con el lenguaje, con las escuelas. Hay una ONG que a mí me gusta mucho que se llama New Profile,
¿sí? Nuevo perfil, que van a las escuelas y tratan de concientizar a la sociedad del militarismo digamos, que está por todos lados, ¿no? Y entonces, bueno, es un trabajo titánico porque cada vez más el miedo hace que la gente confíe en toda esta maquinaria que es la que lo va a liquidar. Y es difícil porque yo con la gente más cercana de mi sangre he dicho esto y me han dicho que no, que al hacer esto lo que yo estaba haciendo era traicionar y que entonces criticar públicamente la política colonial del Estado de Israel era abogar por su liquidación. Cuando yo le decía, no, aquel que te está prometiendo seguridad, en realidad lo único que te está haciendo es cómplice de una masacre que va a ser imparable, ¿no? Y bueno, es muy difícil, la gente entiende esto en términos de guerra, siguen usando la palabra guerra, que es absolutamente inadecuada, siguen usando un montón de eufemismos y traicionando una y otra vez el lenguaje del texto que les impediría, si lo leyeran con sinceridad, les impediría hacer esto. Y me dirán, bueno, pero hay muchos, digamos, en la Biblia hay pasajes que son violentos y belicistas, sin duda, pero siempre se leen con el fragmento de un profeta que pone en cuestión eso, y porque además se entiende eso en términos de una guerra santa del pasado que de ninguna manera se debe pensar en términos de reactualizar. Entonces sí, hay que hacer un trabajo muy grande con la lengua y es difícil, eso, es difícil. Yo trato de hacer algo muy pequeño. Gracias, Iván. Cedemos la palabra a Carlos Trota, después Laura Ludovico y Camel. Sí, Silvana, es preocupante ese uso instrumental tergiversado de la Biblia dentro de Israel, pero también fuera de Israel, porque hay ciertos grupos cristianos en Estados Unidos y en América Latina que de esa manera justifican la política actual del gobierno de Israel. Y entonces, porque no tenemos que olvidar que la creación del Estado de Israel geoestratégicamente cumple un rol bien definido. Cuando uno escucha las palabras de Biden en 1986, realmente es escalofriante, es escalofriante. Entonces, esa tergiversación está dentro de Israel, pero también en América Latina, ya lo sabemos, y en Estados Unidos, y es un justificativo para lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? No, estoy totalmente de acuerdo. El sionismo cristiano es un motor tremendo de todo esto y porque realmente espera que tenga lugar el Armagedón, porque realmente esperan la segunda venida de Cristo y eso va a ser posible cuando se maten unos a otros. Entonces, sí, estoy de acuerdo con vos. El sionismo judío, en realidad, como lo dicen muchos, es cristiano, porque digamos, tiene todos los elementos del tradicional desprecio por el judío, esa idea de que tiene el cristiano sobre el judío, ¿no? De que el judío trae una verdad en la espalda de la que no se da cuenta del valor que tiene. Al no haber reconocido a Jesús como el Mesías, es, digamos, un ser del pasado, el judío, que trae un legado importante, pero que no lo sabe valorar. Entonces, en esta instrumentalización que hace, que te agradezco muchísimo que traigas el tema del sionismo cristiano, que hace de toda la situación, la escalada de violencia, tiene un panorama apocalíptico bien dirigido y que comparten en ese sentido Trump con Biden y con todos. O sea, cada vez que se hablaba aquí en México, por ejemplo, del muro de Trump, bueno, no, o sea, ese muro lo construyó Clinton, vamos. O sea, toda esta política territorial y este imaginario respecto
de la tierra de Palestina, religioso que hay, que está también en los diarios de Colón. Colón, el 26 de diciembre de 1492, escribe en su diario que, bueno, eso lo conocemos por las casas, bueno, que con tanto oro que encuentra en el lugar, va a ser posible reconstruir Jerusalén. O sea, ese imaginario de Jerusalén, que es una invención, como decía, en la canonización del texto bíblico, que es una invención imperial de las aspiraciones imperiales del reino de Judá, son apropiadas por el sionismo cristiano de esta manera, que bueno, todo esto, los sionismos distintos convergen en toda esta industria militarista. En realidad yo creo que lo que trajiste es importantísimo. Y veo que María dice que sí, todos los días hay incursiones de hordas de colonos en la explanada, es cierto. Lo único que a todo esto no se logra es la incursión masiva, ¿sí? Y eso es lo que está reteniendo de algún modo todavía la autoridad rabínica, que cada vez está más cooptada por el Estado y que anuncia lo peor. La verdad es que anuncia lo peor, y los últimos ataques a Gaza de mayo de este año tenían un nombre que era espeluznante, porque bueno, yo por ahí comento en el libro, ¿no? Los distintos nombres, cómo incluso se traducen distinto en hebreo que en inglés para el resto del mundo. Y en esta lo que resonaba, los elementos bíblicos que había en los guardianes del muro, eran una escena de violación muy, muy dolorosa, bueno, que se entiende que es una violación, en el Cantar de los Cantares, y una apropiación de Isaías, de la lectura de la defensa de Jerusalén, reapropiada en una canción de la banda militar del ejército, que toca la banda del ejército. Entonces, bueno, sí, el colonialismo en todo su esplendor por todos lados y como una amenaza enorme, ¿no? Gracias, Silvana. Laura, Ludovico. Estás muteada. Mientras está muteada Laura, a ver si lo puedo resolver. Sol, ¿no querés hacer vos la pregunta? Sol también es estudiante nuestra de la materia. ¿Estás por ahí, Sol? Porque sí, mejor leerla. Bueno, pero en realidad porque estaba pensando en esta idea de que el discurso hegemónico y tergiversador de la lectura de la Biblia es muy aplicable a otros ambientes, a otros espacios. De hecho, va en consonancia con esto del sionismo cristiano. Son las viejas herramientas usadas en otros lugares, asimismo en Latinoamérica. Mi pregunta era más, ¿qué prácticas o acciones podemos hacer para contrarrestar esta coacción y esta tergiversación del lenguaje en todos los idiomas, prácticamente, bueno, por lo menos los idiomas que yo manejo, pero que veo presente también en el español y en la actualidad? No, linda pregunta. Yo, bueno, justo estoy en filológicas y para mí es como una obsesión el lenguaje. Creo que constantemente tenemos un deber moral de cuestionar aquello que reproducimos. Ahora, en estos tiempos de pandemia, por ejemplo, son tantas formas de naturalizar la injusticia en la vida, en los distintos ámbitos de la vida, sea en la relación con aquello que llamamos medio ambiente, ¿no? Que algunos le llaman incluso aquello que nos rodea, ¿no? En inglés, en francés, ¿no? Hay algo que también ahí aparece la Biblia, porque ¿qué es lo que dicen? Que la culpa del antropoceno la tiene el Génesis, ¿no? Ahí donde Dios da al hombre la naturaleza para sojuzgarla. Y bueno, sí es una traducción sojuzgar, pero
hay muchas interpretaciones sobre esta traducción. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho más la de Rashi, que dice que toma el verbo que también quiere decir rebajarse. Entonces dice que el ser humano es responsable de esto que nosotros llamamos la naturaleza, que es el resto de la creación, y que si no va a estar no va a saber protegerla debidamente, va a rebajarse por debajo del más, pequeño de los seres. Entonces, yo creo que el Papa Francisco hizo una gran tarea con Laudato Si, por ejemplo, cuando resignifica la relación del ser humano con la mal llamada naturaleza, como si él no fuera parte de esta naturaleza, y se suma a distintos discursos que critican la oposición y casi la guerra entre naturaleza y cultura. Esto no es ajeno al tema que yo trato, porque una de las formas en que se vio superior el judío, el colono judío, al llegar a la tierra de Israel, incluso los que lo hacían en la izquierda y que querían trabajar en las formas estas colectivas, que son los kibutzim, lo que ellos consideraban era que había que mecanizar y optimizar todo el trabajo de la tierra. El monocultivo floreció ahí como si fuera una forma más prometedora que el policultivo que se aplica tradicionalmente. Hay todo un elogio de la tecnología y del progreso, y que llevó a considerarse superiores, y tiene cierto tufo mesiánico eso también. Eso está en nuestro lenguaje, y también, digamos, es necesario estar revisándolo todo el tiempo, haciendo una crítica de esto. Criticar el lenguaje para mí va más allá de imponernos no distinguir género, por ejemplo, ¿no? Y aplicar les, ¿no? Me parece que el lenguaje hay que estar cuidándolo y criticándolo constantemente. O sea, en ningún momento tenemos que sentirnos tranquilos de que, bueno, ya está, ya llegamos, con esto hemos descolonizado el lenguaje. No existe eso. Estamos constantemente en riesgo de instalarnos en verdades y en formas del discurso performativas, que lo que hacen es perpetrar y perpetuar realidades que son injustas. Entonces, tiene que haber algo que a mí me gusta mucho cuando trabajo con mis alumnos, se lo robé a Salvador Dalí, que es el método crítico paranoico. O sea, uno no puede dejar de perseguirse en ningún momento sobre lo que está profiriendo. O sea, por eso mismo, digamos, yo trato de cuidar lo que escribí en ese libro con el voto de obsolescencia, diciendo, bueno, esto no es palabra a Moisés del Sinai, como se dice tradicionalmente en la tradición judía, ¿no? Entonces, bueno, hay una cita de Manuel Levinas que a mí me gusta muchísimo, de otro modo que Cero más allá de la esencia, que está en las páginas finales, y él dice: para lo poco de humanidad que adorna la tierra, es necesario un aflojamiento sin cobardía de la virilidad, por lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán, ¿no? Entonces, es eso. Él dice que es una justa guerra declarada a la guerra, esta forma de asumir la vulnerabilidad. Entonces, asumir la vulnerabilidad es estar criticando constantemente y preguntándonos todo el tiempo qué es lo que decimos, cómo lo decimos y qué estamos habilitando con lo que decimos. Entonces, bueno, eso, me parece a mí que todos estos grupos de los que hablé, que yo le agrego la H en el medio a vulnerabilidad, y creo que la vuelven una habilidad
para horadar un poco toda este discurso que pretende ser aterrador. Esta política que se conoce como en mayúsculas de el muro, ¿no? El muro con mayúscula no es solamente un muro de concreto, ¿sí? de cemento. El muro con mayúscula es una política de control de la movilidad de las poblaciones, un control que sabemos que no es total, que no puede ser total. Y entonces la obligación está en el lenguaje de ir rompiendo ahí partes. Hay un artista de Granada que se llama Isidro López Aparicio, que trabaja con el Sáhara Occidental y también con Palestina. Hizo un performance frente al muro de Palestina y otro trabajo en el Sáhara Occidental, en los campos de refugiados. Isidro concibe el arte como, dice él, gotas de agua que penetran en la piedra y que en un momento se congela y puede ayudar a romper la piedra. Yo creo que en el lenguaje lo que tenemos que hacer es eso, ir poniendo pequeñas gotas de agua, de crítica, ¿no? Para esperar, digamos, ir colaborando de a poco, contribuyendo a que se rompa la piedra, a romper esos discursos que se pretenden sin fisuras e inapelables. No hay nada que sea inapelable. Entonces, bueno, eso es desde la vulnerabilidad lo que trato de hacer, desde un reconocimiento de la vulnerabilidad, que ese es un mensaje bíblico, ¿sí? Es de lo primero. No sé si ustedes conocen al escritor italiano Henri De Luca. Él de vez en cuando traduce textos bíblicos y él eligió traducir los textos del Levítico que hablan del año sabático y del jubileo. ¿Por qué? Porque el jubileo es el momento, es el séptimo sabático y es el año en el que caen todos los muros, caen las alambradas, se libera toda la tierra y se reconoce que la tierra no pertenece a nadie. Y ese jubileo parece que no lo deja llegar ninguna de las religiones que se apropiaron justamente del texto donde está escrito. Perdón. No, por favor, un placer. Camel, y después voy a leer la intervención de Laura. Hola, ¿cómo están? Bueno, la verdad, Silvana, que está hoy de mi parte, es increíble que primero una mujer, segundo una mujer judía, con tanto amor esté defendiendo su tradición, su religión, su espiritualidad y además la importancia de querer, de amar, de respetar a una lengua sagrada como la lengua hebrea. Y haber escuchado este recorrido tuyo y además la fuerza con la que has criticado al Estado de Israel, ¿no? Tratando a Dios como sirviente de ese ejército, y bueno, muchas cosas que has dicho, incluso denunciar abiertamente la política armamentista y cómo todo el mundo es cliente, etcétera. Yo no quisiera dejar de olvidarme antes de mencionar a Ángel Molina, un amigo que tenés, Silvana, que un poco él nos hizo el enlace y quisiera agradecerle, y con él mencionar también que entre algunas de esas pequeñas cosas que van cambiando, esas pequeñas gotas, hoy sin darnos cuenta hay 4 universidades, una de México, nombraste a Rosario, y 2 de la Argentina, Avellaneda y Mar del Plata, que están hablando de un tema que quizás hace algunos años esto hubiera sido casi imposible, ¿no? Poder mencionar estos temas con esta profundidad, con este análisis, hubiera sido en otro momento muy difícil. Nombrabas a la editorial Canaán, que en la Argentina es muy importante, no quiero dejar de mencionar a Saad Chedid, que tanta fuerza hizo por las cátedras de estudios palestinos. Quiero mencionar también, aparte de Paula, de Carlos Trota, la vi conectarse de Silvia Sleiman, que es la decana, fue decana hasta recién, ahora justo está cambiando el mandato de la Facultad de Humanidades, que nos dio una inmensa mano para el establecimiento de la cátedra, ¿sí? Ahí con Joaquín. Y bueno, mencionaste mucho a Mahmoud Darwish, hablas del discurso del indio, en el texto citas la poesía de Soy Yusuf, de Mahmoud Darwish, también hablas de esta linda, hermosa poesía que es Pasajeros entre palabras fugaces,
ahí aparece esta interpretación que recién decías, a los estudiantes en la página 183, que hablas de esta perspectiva moderna y tradicional, da para mucho esa lectura, me parece muy, pero muy, muy rica esta discusión sobre la tecnología y el progreso, porque impone una discusión también muy fuerte ya con los saberes epistémicos occidentales. Yo tiro esto de Mahmoud Darwish porque obviamente, como muchos de acá, somos muy fans de la poesía en general, de la poesía en particular y muy especialmente de Mahmoud Darwish, porque me atrevo, muy humildemente y sin consultarlo con nadie, a proponerte, a robarte un poco de tu tiempo para que compartas un poco tu trabajo sobre Mahmoud Darwish. ¿Por qué no charlar de esta poesía que en tu caso ves como una fuerza tan inmensa como poder penetrar las murallas de, de la colonización, del sionismo, de todo este discurso de odio, de ver al árabe como enemigo, etcétera? Ojalá podamos hacerlo. Escucho que decías que estabas aprendiendo árabe. Seguramente, como lo sabrás, con la lengua hebrea hay muchísimas similitudes, parecidos, entonces te va a resultar muy, pero muy accesible. Así que ojalá lo propongo como una alternativa de continuar estas reflexiones, estas charlas, de quizás en algún momento escucharte también hablar de nuestro querido Mahmoud Darwish. Los que estamos acá en Mar del Plata saben que queríamos, o bueno, también quería ponerle a la cátedra de estudios palestinos Mahmoud Darwish aquí en la ciudad, pero fue el embajador palestino el que nos pidió eh, que por favor dejáramos el nombre de Edward Said, porque así se van llamando las cátedras de estudio palestino en el resto del país aquí en la Argentina, así que bueno, no pudimos ponerle Mahmoud Darwish, pero un poco para que veas el compromiso y las ganas que tenemos de que conozcan y se conozca mucho esa poesía. Sigo, me parece importante y fundamental, reitero, la defensa que haces del judaísmo, la defensa que haces de la lengua hebrea. Quizás me atrevo a citar a un nefasto como Henry Kissinger. Él tiene un libro, ¿no?, que es El Nuevo Orden Mundial, Editorial Debate, lo publica, y él dice en un momento, se sincera, y dice: la religión se arma al servicio de objetivos geopolíticos. Y creo que eso necesariamente un poco la defensa nuestra, judíos, cristianos, musulmanes, tiene que ver con eso. Así como podemos hablar de un sionismo cristiano, uno podría pensar hasta en un sionismo musulmán. ¿Y cómo es eso? Y si uno ve lo que hacen las petromonarquías del Golfo, por ejemplo, actualmente, en realidad lo que estamos viendo es, si bien a mi criterio, lo decías muy bien con Teodoro Herz y otras cuestiones, para mí la secularización del judaísmo se va a producir con el sionismo, y de ahí ese secuestro al judaísmo, ese secuestro a la lengua hebrea. Si bien es importante que nosotros, y ahí sí me atrevo a ver qué opinás en esta reflexión, de entender y de separar la cuestión religiosa de la cuestión política, pensamos que la causa palestina y lo que representa el Estado de Israel en el corazón del Medio Oriente tiene que ver con cuestiones geopolíticas. Y en ese sentido me parece que justo en la cátedra que tratamos estos temas, ahí me parece que hay una arista que no podemos perder de vista, ¿no? La discusión sobre el rol de las religiones es muy importante, desentendernos. Vos hablabas muy bien de esta tensión entre la visión monárquica versus profética, pero una vez hecho ese trabajo, no descuidar, no olvidarnos de que lo que está en juego es la geopolítica, de lo que está en juego es de alguna manera impedir la unidad que se podría dar. Vos hablabas hoy de un proyecto de la Gran Siria, citando a un filósofo judío, lo que representa hoy el Estado de Israel en el corazón del mundo árabe. Carlos Torca citaba al actual presidente de Estados Unidos. Me parece que ahí tenemos que entender que la solución es geopolítica. Yo acá humildemente desestimo una visión apocalíptica y no creo, me permito disentir, con que no está ocurriendo por el rabinato. Me parece que hay explicaciones que tienen que ver más con la política en la región, por los diferentes actores. Hablamos de cristianos, judíos y musulmanes que están de un lado de la ecuación, están del lado del genocidio, de la opresión, de la colonización.
Y tenemos también a cristianos, judíos, musulmanes, ateos, algunos más secularistas, otros más religiosos, que están absolutamente en contra de todo esto. ¿Qué es lo que hace esa distinción? Yo creo que tiene que ver con una cuestión geopolítica. No podemos, la cita que hace de Theodor Herz es fundamental, ¿no? Él ve desde el orientalismo, ve decir, bueno, ojo, que nosotros a las potencias les podemos vender esto. Cuando el Reino Unido, Inglaterra, decide apoyar al movimiento sionista y el movimiento sionista tener el apoyo de una potencia, están entendiendo con claridad el rol geopolítico que van a jugar en la región. Bueno, un poco ese aporte, perdón si me extendí, y reitero, Silvana, primero mi agradecimiento y segundo, una posible invitación muy descarada de mi parte para poder hacer algo en relación a Mahmoud Darwish. Nada más. No, muchas gracias, muy breve. Sí, a lo de Mahmoud Darwish, por supuesto, para mí es un honor. En cuanto a lo que nombraste de Kissinger, que me parece muy, muy pertinente, a mí me gusta mucho el libro de Enzo Traverso, El fin de la modernidad judía. Él ahí habla como de dos derivas. Bueno, la Kissinger es la que más se hace escuchar en todos estos medios. La que quedó soslayada, yo creo que es justamente la que sigue prometiendo desde abajo. En cuanto a tu visión de la geopolítica, bueno, o sea, mi formación y mi formación es en ética. Yo desconfío de la visión geopolítica porque la asocio con la razón instrumental, ¿no? Y entonces la teoría crítica me parece que es, bueno, como que digamos, es sumamente elaborada, pero prefiero abordarlo desde la teología política. Y ahí es donde me parece que la discusión de Taubes con Schmitt, a partir de Benjamin justamente y de Pablo, es iluminadora. Porque y hablando de apocalíptica justamente, va a decir Taubes que Schmitt es un apocalíptico desde arriba, ¿no? Que lo ve desde el Estado, mientras que él es un apocalíptico, o sea, y es reaccionario, mientras que Taubes se asume como apocalíptico revolucionario y desde abajo. Y esa tesis 8 de las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, él la entiende como que el deber de traer el verdadero estado de excepción tiene que ver con la revolución, obviamente. Entonces, yo creo, y eso lo entiendo también en algo que dice Jan Assmann, que a diferencia de Schmitt, porque se asumió a Schmitt como si fuera una verdad inapelable, ¿no? De que todos los conceptos políticos son conceptos teológicos secularizados de la modernidad, del Estado moderno, ¿no? Y lo que va a decir Assmann es, no, los monoteísmos son movimientos políticos, o sea, la religión surge como política. Y entonces eso tiene una forma de verse que sería contrahegemónica. Por lo menos así lo leo yo, pero por supuesto no quiero con esto decir que no tenés razón. Lo que digo es que nos paramos en lugares distintos, ¿no? Y yo, como me formé en ética y no en ciencia política, voy por esta línea que es la que voy siguiendo, pero voy como una termita, muy por abajo y chiquito, o sea, no creo que logre hacer gran cosa. Trato de hacer algunos agujeros en el suelo de esto, pero no al modo de esta forma geopolítica que yo respeto muchísimo, pero que a veces me pregunto si no nos impide el pensamiento utópico, ese que Martin Buber o Gustav Landauer sobre todo, ¿sí? Desarrollaron de una manera que a mí me parece que sigue prometiendo. Pero bueno, podríamos discutir un montón. Y de Darwish sí, por supuesto que sí. Ahí antes de cederle la palabra a Laura Ludovico, voy a leer algo que veo en el chat, pero no llego a leer quién lo puso. Me gustaría sugerir o mencionar la necesidad de leer la teología cristiana palestina, esa minoría tan desconocida e incomprendida. Los teólogos palestinos elaboran las mejores respuestas al sionismo cristiano, pero suelen ser ignorados y no se les invita ni siquiera a seminarios internacionales sobre sionismo cristiano.
y su mera existencia confronta el relato que presenta la cuestión palestina-israelí como una guerra civilizatoria, cultural, religiosa entre el mundo judío-cristiano y el Islam. La verdad que también es muy interesante, ¿no?, este aporte, y creo que nos invita a pensar en qué podemos organizar en función de eso, ¿no? Ya que tenemos una fuerte presencia de 4 universidades. Me resulta muy, muy interesante. Me imagino que te referís a María, es María Landi, a Saville, ¿no es cierto? Y también este otro hombre que ahora se me va el Sí, nombre. María, ahí la vi. No estaba viendo en el chat el nombre, ahora lo vi, María Landi, sí. Es un aporte de María Landi. Pero si se meten en la página de Saville, por lo menos que la primera que a mí se me ocurre, porque la otra no me estoy acordando el nombre, que está ahí en Beit Sahur, ahí María va a mandar. Perfecto. Muchísimas gracias, María, por traer esto. Bueno, ahora sí, Laura, que ahí se pudo conectar. Ahora logré desmutearme. Va a ser un poco más breve el tema porque, bueno, yo coincido con Emanuel en algunos puntos de la geopolítica. Creo que Naciones Unidas fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para beneficio de los Estados Unidos, y Naciones Unidas otorgó el territorio que el Estado de Israel con una idea que era funcional a Estados Unidos, y si este sionismo tan arraigado no fue un plan previo. Por lo que yo he escuchado hasta ahora, lo que vos estás planteando, Silvana, y que es algo que también se está dando en América Latina, es una batalla cultural descolonizadora desde la semiótica de la literatura, de la lectura de la palabra sagrada. Bueno, no sé si es así como yo lo interpreto, porque nosotros también estamos pasando por un proceso de descolonización y puede transferirse a lo que necesita también el Estado de Israel para sacarlo de ese sionismo tan radical. Sí, yo no sé si entiendo bien la pregunta, pero sí, digamos, a mí yo hice mi tesis doctoral bajo la dirección de Enrique Dussel, y su libro, por ejemplo, Las metáforas teológicas de Marx, me parece un libro iluminador, ¿no?, que él publicó por primera vez en 1993 y que no se recibió muy bien, y que en 2017 vuelve a salir. Y él tiene otro texto también sobre una invitación a la descolonización de la teología política. Yo encuentro ahí, llevo muchos años trabajando con él, es de esos maestros que marcaron un camino y que después me dejaron libre, pero yo cada vez más reconozco la enseñanza. Es en esa senda, digamos, que lo voy siguiendo, porque tiene que ver con la filosofía, con la ética, que son los temas que yo trabajo. No sé si contesta lo tuyo. Y a María, sí, exactamente, yo quería decir Saville y Kairos. De Kairos no me estaba acordando, perfecto, muchísimas gracias. Y los otros no los conozco. No sé, Laura, si hay algo que quisieras que... No se escucha. Estás muteada, Lau. Sí, forma parte de lo que yo llamo la batalla cultural, que es también un poco lo que da Dussel. Gracias, Silvana. No, al contrario, gracias a vos. Bueno, sinceramente, me daba como cierta
cosita decir que nos pasamos bastante del horario, pero los vi a todos y a todas tan a gusto que no quise caer como la sargenta del reloj e interrumpir ese intercambio tan enriquecedor que pudimos conversar, proponer, reflexionar, encontrarnos. Y la verdad que creo que estos puentes, ¿no?, que se van armando en estos contextos desfavorables, pese a las cuestiones también apocalípticas, ahí negativas, dolorosas, que son ineludibles y que hay que mencionarlas y ponerlas en palabras, ¿no?, hablando de la importancia de lo dicho y de qué manera lo decimos. También me quedo con una sensación de esperanza, de posibilidades nuevas para poder empezar a pensar entre todos y todas acciones, actividades, investigaciones, publicaciones, y la verdad que veo que las posibilidades están dadas, ¿no?, para que podamos seguir, ¿no?, que este sea un primer encuentro de encuentros hasta, ojalá en alguna posibilidad, hasta sean presenciales algunos de ellos, pero la idea es que saber que estamos todos y todas hermanados y con mucha predisposición a poner todo lo que tenemos a nivel profesional y personal al servicio de construir una comunidad académica comprometida con el pueblo, comprometida con nuestra historia, con la presencia del territorio donde sea que habitemos, y que el mundo es de todos y todas, y las fronteras como son concebidas en algunos espacios o en algunos países específicamente, creo que ninguna de los que estamos acá las concebimos de esa forma, ¿no? Ahí, Silvia, ¿querías decir algo? Porque vi que habías... agradezco infinitamente y a todas las personas presentes. Bueno, gracias a vos, Silvia, por acompañarnos. Muchas gracias, Silvia Sleiman. Bueno, Silvana, ¿querías decir algo? Sí. Quisiera decir dos cositas. Una es que tal vez no lo dije con la vehemencia con la que debiera haberlo dicho, y es que si hay una línea por la que creo que hay efectividad en todo este cuestionamiento, es en apoyar el movimiento BDS, ¿sí?, de boicotes, inversiones y sanciones. Eso es lo primero. Lo segundo es decirles que a partir de diciembre yo voy a estar por unos 5 meses más o menos en Rosario, en Argentina. Y entonces, si quieren que hagamos algún encuentro, nos vemos con muchísimo gusto. De hecho, voy a estar ahí trabajando con la gente que traduce el poema de Darwish al mocoví. Entonces, con muchísimo gusto. Y muchísimas gracias por la hospitalidad, por el encuentro. Y me parece que esto es algo para lo que tenemos que seguir trabajando y conversando. Muchísimas gracias. Bueno, si en diciembre para marzo vas a estar por acá. Sí, yo me quedo hasta mayo. Bueno, nos va a caer justo también más o menos, ya no es que te estemos comprometiendo, Silvana, pero nos va a caer más o menos para la misma fecha de las clases, a la misma altura, entonces podemos ver de poder hacerla acá, bueno, encontramos la manera, sería un gusto. Seguro. Digo, para mí también, gracias. Lili, ¿querías decir algunas palabras, alguna reflexión? Bueno, estuve con problemas y todavía tengo de señal, como que se tilda la compu, pero estuve muy atenta, Silvana, muchísimas gracias. Fue para mí todo un descubrimiento, soy absolutamente neófita, tengo alguna palpitación y alguna idea desde lo que planteaba Emanuel, de una posición geopolítica y observado desde allí, pero la profundidad de tu trabajo y de tus reflexiones, la amplitud inclusive, me dieron muchas ganas ya le voy a preguntar a Bárbara qué
qué cosas me recomienda leer para ir por ese camino. Muchísimas gracias de parte de la Universidad Nacional de Avellaneda. Patricia. Sí, me sumo a las palabras de Lili. La verdad que muy bueno tu trabajo, Silvana. Me encantó escuchar este tema. No es algo sobre lo que sepa demasiado, digamos, pero realmente, ¿no? Me encantaría por ahí profundizar en lecturas y también poner a disposición la universidad. Creo que alguno de los participantes planteó este buen hecho de que en este momento estemos 4 universidades aquí presentes. En la medida que sea posible y que les interese, se puede articular algún tipo de convenio, trabajo conjunto, eso está a disposición. Y bueno, Bárbara lo sabe, tiene todo el apoyo de la universidad en ese sentido para avanzar con trabajos conjuntos con otras universidades. Y en este tema, la verdad que también podría ser, ¿no es cierto? Así que bueno, eso es lo que quería comentarles y agradecerles la invitación y agradecer, digamos, poder escuchar acerca de este tema súper interesante, ¿no? Y de todo tu trabajo, Silvana. Felicitaciones. Gracias, Bárbara. Gracias también, Ángel, la Universidad de Lomas de Zamora presente. Nos olvidamos de una universidad, así que ya somos 5. 5, buenísimo. Gracias. Excelente. Muy bueno. Carlos, Joaquín, si se quieren despedir. Sí, puede ser, si puede Sí, ser, Joaquín, se escucha. por favor. Bueno, primero que nada, darle las gracias a Bárbara que se comunicó conmigo. Bueno, Manuel, bueno, Camel, si lo conozco yo, también que hizo el contacto. Y bueno, agradecerle a todos los presentes. Y Silvana, bueno, para mí, la verdad que hoy es un trabajo de lujo para mí escucharte, como fue aquella vez en el taller, nada más que no fue un encuentro, digamos, tan íntimo como este, que pudimos compartir un montón de tiempo, porque la verdad que una hora nos quedaba muy corto, y que desde la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata ya me estaré moviendo, sabiendo tu agenda. A mí me interesa, como a todos los que estamos acá, contactarnos con aquellos que de alguna manera se comprometen con la problemática palestina y también quiero que manifestarte también que todo esto que haces vos de prestarte para esta charla también nos da fuerza para seguir trabajando. Generar estos espacios en las universidades a veces es fácil y a veces no. Nosotros tenemos un apoyo importante por nuestra decana, que bueno, ya dejó su mandato hace unos días y nos ha apoyado mucho para hacer este seminario de extensión. Y sabemos que no era una tarea fácil, pero bueno, venimos teniendo colaboración de otras universidades y eso es lo importante. Así que infinitamente agradecido y a todos los que pusieron ganas, trabajos para realizar esta charla. Gracias, Joaquín. Carlos. Sí, gracias Silvana, por supuesto, por todo lo que nos has dado, por lo que has contribuido y como creo que dije al principio, porque me entusiasma mucho este puente entre Argentina y México, ¿no? Esta sensación viva de la América grande, ¿no? Que evidentemente estás contribuyendo a eso. Así que gracias nuevamente y un abrazo muy grande. Camel. Bueno, cortita y al pie, muy agradecido por Silvana, su predisposición, sus ganas. Y bueno, tengo la nobleza también de agradecerle tanto a Carlos como a vos, Bárbara, que fueron los que me presentaron el libro, me lo hicieron conocer y que, bueno, también merece porque yo la verdad no estaba al tanto. Y bueno, acá estamos leyendo, releyéndolo, tiene muchas lecturas
ahí me quedo con algunas líneas, ideas que se tiró del progreso, la tierra, la tecnología, que por ejemplo da para también charlarlo. Y muy feliz de que podamos coordinar próximamente, sabiendo que está en la Argentina Silvana, para hacer alguna actividad, por lo menos con Mahmoud Darwish, nos gustaría mucho profundizar ese tema. Omar. Bueno, más que agradecidos, me sumo a las palabras de los compañeros y las compañeras, y bueno, te recibiremos con los brazos abiertos, Silvana. Y creo que es importante esto último que señalabas, que los pueblos lo último que pierden son sus esperanzas, y la causa del pueblo palestino es la causa hoy de todos los pueblos de América Latina. Hoy nosotros estamos teniendo una situación bastante particular aquí en la Argentina, que está atravesado también por todas estas discusiones. Pero bueno, no nos van a quitar la alegría, vamos a seguir luchando con alegría y habilitando todas estas instancias para que las causas de los pueblos puedan concretarse. Muchas gracias, Silvana. Gracias por el tono espiritual este último, y de las pasiones alegres. Gracias. Muchas gracias, Silvana, por tu tiempo y por haber abusado de él también, ¿no? Nos excedimos 1 hora, pero estábamos todos tan a gusto que continuamos, y la verdad que eso abre a las claras que la pasamos bien. Eso es muy importante. Muchas gracias a mis compañeros, a Liliana Elsegut, a Patricia Domench, a Paula, a Silvia, autoridades de la Universidad de Mar del Plata, y a todos y a todas los estudiantes y invitados que hoy tuvimos, como en el caso de Ángel Croce. Estuvo hace un rato Ana Cafiero, que nos acompañó en la primera hora, después tuvo otra actividad y se retiró, y que me dijo Silvana que está muy, muy interesante y que te felicita muchísimo. Me manda ese saludo para vos. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, ojalá que nos sigamos encontrando en estos temas. Gracias, Silvana. Beso grande. Muchas gracias a todos. Nos vemos, suerte. Bueno, muchísimas gracias. Chao, Barbie. Chao, compa. Chao, querida Laura. Muchas gracias y después nos comunicamos, ¿sí? Sí, Silvana. Perfecto. Con mucho gusto. Muchas gracias. Qué generosa que fuiste, la verdad. Me apasiona.